En el instante en que Donald Trump asumió la Casa Blanca, la esencia de la relación entre Estados Unidos y México amenazó con cambiar radicalmente. ¿Qué beneficio obtenemos de mantener esta relación si no nos beneficia en nada?, bramaba. Pague $10 billones anuales por los costos de la cooperación en seguridad fronteriza y el apoyo regional. No habrá más negociaciones. Trump exigía una suma que quintuplicaba la cantidad habitual, y lo hacía incluso con la propuesta de reducir el personal y la infraestructura de seguridad conjunta. Su clamor de América, primero, no era más que la maximización de los intereses estadounidenses a costa del sacrificio de otras naciones. Sin embargo, él ignoraba que este enfoque calculador desataría una profunda fisura dentro de Washington. El origen. Una serie de extraños informes que nadie había previsto. Lo que estamos haciendo ahora no es reducir costos, sino sembrar una bomba de costos, resonaban las voces. Sin las cadenas de suministro de manufactura automotriz, aeroespacial, tecnología avanzada y la capacidad de reparación de México, Estados Unidos no podría sostenerse y colapsaría rápidamente. ¿Por qué el Partido Republicano y el Demócrata de Estados Unidos se opusieron con tanta vehemencia a la postura intransigente de Trump hacia México? Ahora revelaremos las razones por las cuales incluso Estados Unidos enfrentaría graves consecuencias al perder a México. Antes de comenzar esta historia, les pedimos que se suscriban al canal y le den me gusta para apoyar nuestro trabajo. Si apoyan a México, por favor déjenos un comentario diciendo «Fuerza México». México es una nación ubicada justo al lado de su poderoso vecino del norte. Si las fuerzas estadounidenses se retiraran, México sería el primero en sentir el terror, y al final, México sería el que tendría que pagar. En una fría mañana en la sala de estrategia de defensa, cerca de la Casa Blanca, poco después de la toma de posesión de la nueva administración, entré a la sala de reuniones como asesor de la Fuerza de Tarea de Rediseño de Alianzas. Desde que caminé por el pasillo y escaneé mi credencial de seguridad, sentí una atmósfera inusual. Al entrar, la pantalla grande al frente mostraba claramente las palabras «Revisión de costos de alianza». Generales con estrellas, funcionarios del Departamento de Defensa y representantes de la industria de defensa ya llenaban los asientos. Nadie bromeaba, nadie charlaba junto a su taza de café, todos miraban la pantalla con expresiones sombrías. En el instante en que se pasó la primera diapositiva, vi los números. Una propuesta para aumentar la contribución de México a la seguridad en más de 5 veces. A esto le seguía un escenario de retirada parcial de personal estadounidense, reducción de funciones en importantes bases militares conjuntas y una drástica disminución de la rotación de activos estratégicos. Los números en pantalla eran tan fríos como un plan de reestructuración corporativa. México, su gente, la historia de una alianza construida durante décadas, en ese momento eran solo otro elemento de costo. Pensé para mis adentros. México finalmente cederá. No tiene otra opción. Mientras el general de línea dura de la administración Trump continuaba su presentación, nadie en la sala mencionó la posición o la realidad de México. Él trató a México como una pieza más en la mesa de negociación. La ubicación geográfica de México, sus tensas relaciones fronterizas con el vecino del norte, las ansiedades diarias de su gente, nada de eso apareció en su discurso. Solo importaba cuánto dinero más podían extraer. Al principio, estuve de acuerdo con esa lógica. Como un realista, lo consideré un juicio obvio. México es un país que vive con el temor de tener que enfrentar a su poderoso vecino sin la asistencia estadounidense. El argumento de que este temor podría ser una carta de negociación no parecía equivocado. Luego se discutieron las propuestas de reducción de fuerzas en Europa y otras regiones, planes de reducción de tropas en Alemania, España e Italia, y propuestas intransigentes que exigían a las naciones de la OTAN contribuir el 5% de su PIB a la defensa, aparecieron una tras otra en la pantalla. Curiosamente, la atmósfera en la sala estaba llena de confianza. Se percibía la idea de que Estados Unidos seguía siendo la nación que diseñaba el orden mundial y que los países aliados no tenían más opción que cumplir con sus demandas.
Yo también me sumergí naturalmente en esa confianza. Sin embargo, había algo que me molestaba constantemente. Mientras las presentaciones continuaban, las expresiones de algunas personas sentadas en un rincón de la sala, personal técnico de bajo nivel, permanecían rígidas. Incluso cuando los generales hablaban con tanta confianza o presentaban escenarios de presión, ellos no asentían dócilmente. Sus miradas eran diferentes. Eran las miradas de quienes saben algo más. En ese momento, no supe qué era. Esa sensación se materializó en la segunda mitad de la reunión. Un técnico se detuvo momentáneamente al pasar una diapositiva. La pantalla mostraba un documento titulado Grado de dependencia de las industrias estratégicas de EEUU. Parecía que nadie lo había planeado. O quizás no era un documento destinado a ser mostrado ese día. La pantalla estaba llena de elementos que no esperaba. La dependencia de los astilleros y plantas de manufactura mexicanas, la velocidad de producción de componentes automotrices críticos, el estado de las cadenas de suministro de baterías y semiconductores, y la infraestructura de mantenimiento y reparación naval. Me quedé clavado en la pantalla. El documento señalaba que, mientras Estados Unidos consideraba la reducción de fuerzas en Europa, al mismo tiempo, no podía cumplir con los plazos de sus propios planes estratégicos sin la manufactura mexicana. En la columna de notas sobre la construcción de nuevas plataformas estratégicas, con letras pequeñas, decía, es imposible ejecutar el plan sin las capacidades manufactureras mexicanas. En el instante en que leí esa frase, sentí como mi rostro se crispaba sin darme cuenta. Los allegados de Trump se apresuraron a pasar a la siguiente diapositiva, pero esa imagen ya estaba grabada en mi mente. La reunión terminó así. Los generales, con expresiones de confianza, se levantaron y los funcionarios recogieron sus papeles y salieron rápidamente. Mientras la sala se vaciaba, me quedé sentado, repitiendo esa diapositiva una y otra vez en mi cabeza. Al salir al pasillo, me encontré con un conocido de mucho tiempo del Departamento de Defensa. Yo todavía conservaba la confianza de la reunión. Las discusiones tan bien estructuradas aún resonaban en mi mente. México finalmente pagará. No tiene otra opción. Él me miró por un momento. Luego sonrió tranquilamente y dijo, ese no es el problema. El problema es si podemos prescindir de México. En ese instante, no pude decir nada. A través de la ventana del pasillo, vi las luces nocturnas del Pentágono. Durante más de 20 años, había considerado ese edificio como el centro del orden mundial. Ese día, el edificio seguía allí, inmutable, pero por alguna razón, me pareció algo desconocido. La idea de que Estados Unidos dependiera de México. Intenté entender el significado de esas palabras, pero no pude aceptarlas fácilmente. Traté de convencerme de que era ridículo. Pero esa noche, esa sola frase no se apartó de mi mente. A la mañana siguiente, antes del amanecer, encendí la luz de mi estudio. No había podido dormir. Al cerrar los ojos, las palabras que había escuchado en el pasillo volvían a mí, y la diapositiva que apareció por un instante en la pantalla de la sala de reuniones se repetía en mi cabeza. Finalmente, antes del amanecer, me levanté y abrí de nuevo el documento sobre la dependencia de las industrias estratégicas de EEUU que había visto el día anterior. Al principio, solo era una verificación. Pensé que no podía ser que una sola diapositiva realmente tuviera tal significado, que tal vez era un análisis exagerado o números sacados de contexto. Pero a medida que pasaba las páginas, mi percepción cambiaba. Construcción de plataformas estratégicas, componentes automotrices, cadenas de suministro de baterías, semiconductores, infraestructura de mantenimiento y reparación naval, capacidad de astilleros. Sin excepción, el nombre de México estaba en cada categoría. La estructura era tal que la ausencia de cualquiera de esos elementos obstaculizaría las operaciones estratégicas de Estados Unidos. Yo había considerado a México como un simple subcontratista, un país al que se le podían imponer cargas. Pero en este documento, México ocupaba una posición completamente diferente. No era solo un auxiliar, sino uno de los pilares que sostenían la totalidad de las operaciones estratégicas de Estados Unidos.
Murmuré para mis adentros. ¿Es posible que dependamos tanto de México? Intenté desestimar la idea, pero unos días después, en un seminario de seguridad marítima en Washington al que asistí, esa duda se convirtió en una realidad ineludible. El tema del seminario era el retraso en la construcción de buques guardacostas de EU y la estrategia para el Golfo de México y el Pacífico. En un escenario donde Estados Unidos competía con Rusia y China por el control de las rutas marítimas, asegurar la capacidad de la flota de guardacostas era una cuestión estratégica crucial. A medida que avanzaba la presentación, las expresiones de los funcionarios de la Marina de EU se volvían cada vez más sombrías. Se revelaron una tras otra cuestiones que eran difíciles de mencionar públicamente. Se admitió en público que los astilleros estadounidenses no estaban cumpliendo con los plazos y que los costos de construcción superaban los niveles manejables. El hecho de que una gran potencia como Estados Unidos no pudiera construir un solo guardacostas a tiempo fue un shock considerable para mí. Sin embargo, en ese momento, subió al podio un representante de una empresa de diseño naval de Finlandia. Miró a la audiencia una vez y dijo, en voz baja pero clara, nosotros podemos diseñarlos, pero el único país que puede construirlos a tiempo es México. La sala se sumió en un silencio momentáneo. En ese silencio, sentí una extraña sensación. Finlandia diseña, México construye. ¿Dónde está Estados Unidos en todo esto? El hecho de que una nación que hablaba de estrategia marítima no pudiera construir los buques necesarios en el Golfo o el Pacífico por sí misma. Me quedé sentado, sin decir nada por un tiempo. Pensé que debía hacer una pregunta, pero no se me ocurrían las palabras adecuadas. Y eso no fue todo. Días después, en una sesión informativa sobre la industria de defensa europea, me enfrenté a otra realidad. Varias naciones europeas buscaban armas con urgencia. Después de que la amenaza de Rusia se hizo real, necesitaban reforzar rápidamente sus capacidades defensivas, y lo que buscaban era entrega rápida y suministro masivo. La industria de defensa de Alemania y Francia, aunque tecnológicamente avanzada, tenía una producción lenta y precios altos. Las negociaciones mismas eran complejas y llevaban tiempo. México, por otro lado, era diferente. Se sucedieron informes de que Polonia, Rumania, Finlandia y Noruega ya habían firmado contratos con México o estaban en negociaciones activas para sistemas de vehículos blindados de fabricación mexicana, tecnología de detección avanzada y sistemas de drones. Durante la sesión informativa, un analista de defensa europeo me dijo, Estados Unidos habla mucho, pero su producción es lenta. Lo que Europa necesita ahora no son discursos, sino los plazos de entrega de México. Mi orgullo resultó herido, pero no pude refutar esas palabras. Los datos lo corroboraban. Mientras que la capacidad de producción de Estados Unidos para ciertos componentes críticos de defensa se mantenía en un nivel limitado, México ya había establecido un sistema capaz de producir el doble o más. Los números no mienten. La guerra, al final, es una cuestión de quién puede producir más suministros durante más tiempo. Yo conocía esa verdad mejor que nadie, pero ahora me veía obligado a admitir que México tenía una ventaja sobre Estados Unidos en esa batalla. Fue en esa época cuando conocí por primera vez a un estratega de seguridad y política exterior de México en un foro de seguridad en Washington. Él era diferente de lo que esperaba. No estaba tenso ni a la defensiva, ni se rebajaba ni trataba de agradar a Estados Unidos. Más bien, estaba demasiado tranquilo. Esa tranquilidad me hizo sentir una extraña incomodidad. Todavía intenté iniciar la conversación desde una posición de superioridad. México, al final, necesita a Estados Unidos. Él asintió una vez y dijo, así es. México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita a México. Antes, México temía perder a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos también teme perder a México. Ya no somos una nación que solo es protegida. Nos hemos convertido en una nación que puede negociar con Estados Unidos. Intenté considerar esas palabras como una fanfarronada, pero los documentos que yo mismo había visto en los últimos días, las declaraciones de los representantes de Finlandia,
y los datos de la industria de defensa europea ya respaldaban esas palabras. Busqué fundamentos para rebatir, pero en mi mente, más bien, una tras otra, surgían realidades opuestas. Esa noche, de regreso a casa, observé por un rato el mapamundi y el mapa de despliegue de fuerzas de EEUU, colgados en la pared de mi estudio. Había visto esos mapas durante décadas, pero ese día, por alguna razón, me parecieron desconocidos. La creencia de que Estados Unidos controlaba a todos sus aliados era tan natural para mí como el aire. Al escribir informes o hablar en reuniones, esa premisa nunca había flaqueado, pero ahora esa atmósfera comenzaba a agrietarse. Mientras Estados Unidos reducía su manufactura y calculaba las alianzas solo por costos, México había estado silenciosamente construyendo algo. No sé si su estrategia era llenar el vacío de Estados Unidos o simplemente un instinto de supervivencia, pero el resultado fue que México se había convertido en una nación con la capacidad de manufactura, producción de defensa y cadenas de suministro de semiconductores y baterías que Estados Unidos necesitaba. Murmuré para mis adentros. Estábamos presionando a México para que pagara más dinero, pero resulta que nosotros mismos estábamos estructurados de tal manera que no podíamos funcionar sin México. Esa realización no fue cómoda. Era la sensación de que un análisis de 22 años se desmoronaba. Siempre había clasificado a México como un país que necesitaba la protección de Estados Unidos. Todos mis informes se basaban en esa premisa, pero la realidad a la que me enfrentaba ahora negaba esa premisa de raíz. Esa noche, tarde, abrí mi laptop y accedí a la página web de una aerolínea, y reservé un boleto de avión a México. Los documentos y las sesiones informativas ya no eran suficientes. Necesitaba ir directamente al país y verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber si México era realmente diferente de lo que pensaba, o si era solo una ilusión creada por algunos números. Cuando aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ser honesto, todavía sentía una ligera sensación de superioridad. Después de horas de leer documentos en el avión y repasar lo que había escuchado en Washington, en un rincón de mi mente persistía la idea: si vengo aquí, al final, seguirá siendo el México que conozco. Los números que vi en los documentos son exageraciones, ilusiones, y este país debería seguir siendo una nación que respira con cautela a la sombra de Estados Unidos. Al salir del aeropuerto, esa idea encontró su primera grieta. Coches circulando por las carreteras, autopistas bien mantenidas, gente moviéndose rápidamente, letreros de empresas de semiconductores y relacionadas con la defensa llenando el centro de la ciudad. No era la vitalidad desconocida de un país desconocido. Desde la primera impresión se percibía una sensación de que algo estaba funcionando sólidamente. Mi primera parada fue una instalación conjunta de seguridad en el área fronteriza, un punto estratégico clave que debería funcionar primero, si algo sucediera. Cada vez que visitaba un lugar así, sentía que confirmaba con mis propios ojos cómo Estados Unidos apoyaba a este país. Esta vez, al principio, pensé lo mismo. Es gracias a esta infraestructura que México puede mantenerse. Sin embargo, después de la visita a la base, en una sesión informativa, en una instalación de mando de las Fuerzas de Defensa Mexicanas cercana, fui testigo de una escena completamente diferente a la que esperaba. El contenido explicado por los oficiales de las Fuerzas de Defensa no era la imagen de las Fuerzas de Defensa que recordaba. Sistemas de reconocimiento propios, misiles de desarrollo nacional, redes de defensa aérea autónomas, capacidades no tripuladas, sistemas de ataque de precisión, sistemas de mando y control operables de forma independiente. Cada uno de ellos fue descrito como una estructura capaz de funcionar por sí misma, sin la ayuda de las fuerzas estadounidenses. El oficial que dirigió la sesión informativa habló con calma. No era un tono de jactancia o exageración, era la forma de hablar de alguien que simplemente explicaba la realidad de los hechos. Dijo: es cierto que sería difícil sin la presencia estadounidense, pero ya no estamos en un nivel de colapso. Al escuchar esas palabras, mi pensamiento se detuvo por un instante. Antes, las palabras que un oficial de las Fuerzas de Defensa Mexicanas pronunciaba en esa situación
eran siempre las mismas: enfatizar la importancia de la relación con Estados Unidos y repetir que la seguridad nacional estaría en peligro sin ella. Esa era la postura oficial mexicana que había escuchado durante décadas, pero ese oficial pronunció palabras que se apartaban de esa postura. Sería difícil, pero no colapsaremos. Intenté discernir si era solo orgullo o fachada, o si esas palabras provenían de una convicción real. Cuanto más escuchaba la sesión informativa, más me inclinaba a pensar que provenían de una convicción. Mi siguiente destino fue una planta de producción de la industria de defensa. Quería ver directamente el lugar donde se fabricaban vehículos blindados y tecnologías avanzadas. Necesitaba ver con mis propios ojos si los números que había escuchado en la sesión informativa de la industria de defensa europea eran realmente posibles. Desde la entrada de la fábrica, quedé abrumado por su escala. No había imaginado que las instalaciones de defensa de México fueran tan grandes. Las líneas de producción eran enormes, automatizadas, y funcionaban las 24 horas del día sin parar. Al entrar en la fábrica, noté algo. Equipos destinados a la exportación a Europa estaban alineados, y junto a ellos, banderas de Polonia, Rumania y Noruega. No era solo que se hubieran vendido algunas unidades, era una preparación de entrega a gran escala, sistemáticamente empaquetada y clasificada. Un ejecutivo de la industria de defensa mexicana, mientras me guiaba por la fábrica, dijo: «La capacidad de producción de Estados Unidos ha disminuido considerablemente, pero México aún conserva una base manufacturera sólida. Si es necesario, podemos duplicar o más nuestra producción en unos pocos meses». Me sentí conmovido por dentro. El hecho de que a Estados Unidos le tomaría al menos varios años aumentar la producción de componentes críticos para la defensa era algo que incluso yo había incluido en mis propios informes. Esto se debía a que toda la estructura, desde la inversión en hierro y mano de obra hasta la reconstrucción de la cadena de suministro, tendría que rehacerse desde cero. Pero México ya contaba con esa estructura, pensé para mis adentros. México no es solo un aliado. Es un país que realmente puede resistir si la guerra se prolonga. En un foro de seguridad a puertas cerradas en la Ciudad de México, me reencontré con el estratega de política exterior y seguridad de México, que había conocido por primera vez en Washington. Él estaba tan tranquilo como siempre. Le pregunté sin rodeos, ¿qué harán si Trump realmente reduce la presencia estadounidense en México? Él guardó silencio por un momento y luego dijo: «Nosotros también nos pondremos nerviosos, pero no cederemos». No me detuve allí. «Pero aún así, ¿no sería difícil sin Estados Unidos al final?». Él dijo lenta, pero firmemente: «Será difícil, pero Estados Unidos también tendrá dificultades sin México. Ya no es una cuestión de quién protege a quién, es una cuestión de quién puede resistir más tiempo». Esas palabras eran extrañamente tranquilas. No era el tono de alguien que se enfrentaba a una amenaza. Era la forma de hablar de alguien que ya había anticipado esa situación y completado los preparativos. Me pareció aún más aterrador. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, observé las expresiones de la gente. Esa tensión que sentía al visitar México en el pasado, esa ansiedad como si estuvieran en guardia por algo, no existía en la ciudad. Las noticias hablaban diariamente de cuestiones de soberanía, satélites de reconocimiento propios, aviones de combate nacionales, sistemas de misiles de largo alcance. Un taxista hablaba de seguridad nacional de forma natural mientras escuchaba la radio, y el dueño de un restaurante hablaba de las exportaciones de la industria de defensa mientras veía las noticias. El taxista me miró por el espejo retrovisor y dijo: «Si Estados Unidos nos ayuda, eso es lo mejor. Pero si no nos ayuda, tenemos que sobrevivir de todos modos». Un veterano militar jubilado, con quien hablé brevemente frente a una tienda, dijo: «Antes pensaba que sin Estados Unidos estaríamos en grandes problemas, pero ahora nosotros también hemos crecido mucho». Eran palabras pronunciadas por gente común. Eso me resultó aún más impactante. No eran palabras de expertos o políticos, sino palabras que surgían de forma natural en un taxi, frente a una tienda. La atmósfera de este país en sí había cambiado. Esa noche, de pie junto a la ventana de mi hotel, contemplé el paisaje nocturno de la Ciudad de México.
Una ciudad llena de luces, puentes sobre el río de la Piedad, un cielo inmenso, logística y gente. Por un tiempo, no pude pensar en nada frente a ese paisaje. Recordé cómo veía a México en el pasado, un país que no podía mantenerse sin la protección de Estados Unidos, una seguridad nacional mantenida gracias a las bases militares estadounidenses, una pequeña nación que no podía sobrevivir sin complacer a Estados Unidos. Qué estrecha era esa perspectiva. Eso se me hizo evidente ahora, frente al paisaje que veía por la ventana. Abrí mi laptop. Abrí el título del informe que había pensado al preparar este viaje. La necesidad de que México aumente su contribución a la defensa. Encima de ese título, escribí nuevas palabras. La vulnerabilidad de la estrategia estadounidense debido a la creciente dependencia de México. La mano que apretaba el botón de guardar se detuvo por un instante. En 22 años, nunca había escrito un informe con esa dirección. Pero lo que había visto ahora no permitía ningún otro título. Era la mañana del tercer día de mi estancia en la Ciudad de México. Sonó una notificación de que había llegado un documento urgente de Washington. El título era Propuesta de reestructuración de la estructura de seguridad conjunta en México. Abrí el documento en mi habitación de hotel, sin siquiera tomar café. El contenido era mucho más agresivo de lo que esperaba. La reducción parcial de la presencia estadounidense, la disminución de la rotación de activos estratégicos, la exigencia de un aumento sustancial en la contribución a la seguridad, e incluso el retraso en la transferencia de ciertas capacidades militares, eran contenidos que ya se habían discutido. Pero el último punto era diferente. Si México no participa más activamente en la estrategia de contención de China, existe la posibilidad de ajustes adicionales. Volví a leer esa frase 2 veces. El equipo de Trump no solo quería aumentar el gasto en defensa, lo que deseaban era fijar el rumbo diplomático de México dentro del marco estratégico de Estados Unidos. El documento contenía la intención de cortar los lazos con China y atar completamente a México a la estrategia Indo-Pacífica diseñada por Estados Unidos. Esto era una amenaza, no era una cuestión de dinero, sino una presión para que Estados Unidos decidiera el rumbo que México debía tomar. Al cabo de un rato, recibí una llamada de Washington. Era el general de línea dura. México al final no podrá resistir. También temerán a China y al vecino del norte. Si los amenazamos, al final harán lo que queremos. Colgué el teléfono y miré por la ventana. La mañana de la Ciudad de México comenzaba a moverse afanosamente. Las fábricas de defensa y las instalaciones de mando de las fuerzas de defensa que había visto ayer y los rostros de la gente común se superponían en mi mente. Esa tarde, las noticias en México cambiaron a un estado de emergencia. La noticia de la presión estadounidense se extendió a través de los medios, y la clase política y la sociedad en general comenzaron a agitarse. El tipo de cambio cayó en picada y el mercado de valores se tambaleó. Las pantallas de televisión transmitieron continuamente informes especiales sobre la crisis de la relación bilateral. La clase política se dividió claramente en dos. El ala conservadora alzó la voz. Ahora no es el momento de irritar a Estados Unidos. Si la presencia estadounidense se retira, la economía y la seguridad de México se verán afectadas simultáneamente. Debemos ser realistas. Del lado de la oposición, surgió una postura completamente opuesta. Si volvemos a ceder a la amenaza, nos enfrentaremos al mismo trato una y otra vez. Esta vez, debemos resistir hasta el final. Incluso en las entrevistas callejeras, las opiniones de la gente estaban divididas. Algunos decían que debían aceptar las demandas de Estados Unidos, mientras que otros decían que ya era hora de seguir un camino propio. En los debates televisados, los expertos se enfrentaron vehementemente. Toda la sociedad estaba fuertemente agitada por este problema. Mientras observaba esa escena, por primera vez me asaltó un pensamiento: quizás he sobreestimado a México. Al final, no se desmoronará en el último momento. Esa noche, en una cena privada, me reuní con un general retirado de las fuerzas de defensa mexicanas. Era un hombre tranquilo. No hablaba en voz alta ni se jactaba. Le pregunté directamente: ¿realmente estará bien si Estados Unidos reduce sus fuerzas?
Él dejó su taza de café, pensó por un momento y luego dijo: No, no estará bien. Al principio, nos tambalearemos. El mercado de valores se tambaleará y la gente se sentirá ansiosa. Esperé sus próximas palabras. Pero no nos derrumbaremos. ¿Por qué está tan seguro? Sobrevivimos en la década de 1950. Sobrevivimos a las cenizas del post-revolución, a la crisis económica del tequilazo. Y también hemos superado la amenaza del vecino del norte. Somos una nación acostumbrada a las amenazas. La única diferencia con el pasado es que ahora tenemos la fuerza para resistir. Frente a esas palabras, no pude decir nada. Una nación acostumbrada a las amenazas. Sabía que esas palabras no eran jactancia, eran palabras nacidas de la historia que México había recorrido. Durante 22 años, había analizado a México en mis informes, pero nunca me había detenido a considerar seriamente lo que esa historia había aportado a la gente de este país. Al día siguiente, me reuní nuevamente con un representante de la industria de defensa. Cuando saqué a relucir la postura intransigente de Washington, su expresión se endureció. Después de un momento de silencio dijo: Estados Unidos nos dice que paguemos más, pero el propio Estados Unidos no tiene suficientes componentes, ni suficientes capacidades de manufactura avanzada, ni suficientes líneas de producción. ¿Quién está amenazando a quién? Él sacó documentos sobre el estado de las exportaciones de equipos nacionales y los contratos con Europa, y los extendió sobre la mesa. Polonia, Rumania, Finlandia, República Checa. Mientras Estados Unidos se enzarzaba en debates sobre el reparto de gastos de defensa con Europa, Europa había elegido silenciosamente a México. Los motivos eran plazos de entrega más precisos y rápidos que Estados Unidos, negociaciones menos complicadas y una capacidad de producción estable. Me sentí conmovido mientras miraba esos documentos. Aunque ya había sentido la fuerza real de México con mis propias manos, en un rincón de mi mente todavía me preguntaba: aún así, si Estados Unidos se da la vuelta por completo, ¿podrá México resistir? ¿Es real esta confianza o es una última fanfarronada? Esa noche, de regreso a mi habitación de hotel, alternaba en mi mente el documento llegado de Washington y las palabras del general retirado. Estados Unidos todavía consideraba a México como un país que cedería si era amenazado. Pero México ya había visto a través de esa amenaza y se había preparado para resistirla. Fuera de la ventana, la noche de la Ciudad de México comenzaba a amanecer. La ciudad no dormía, las luces no flaqueaban. Contemplando ese paisaje durante mucho tiempo, todavía no podía llegar a una conclusión. ¿Es México realmente un país que puede arreglárselas sin Estados Unidos, o es una gigantesca autosugestión que se desarrolla ante mis ojos? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, necesitaba seguir observando. Pasaron 3 días desde mi regreso a Washington. Lo que había visto y oído en México todavía se entrelazaba en mi cabeza sin ser procesado. Me senté en mi escritorio de la oficina y abrí de nuevo mis notas de las últimas semanas. Las palabras del oficial de las fuerzas de defensa que había escuchado en la base, las banderas de varias naciones europeas alineadas en la fábrica de defensa, el paisaje nocturno de la Ciudad de México, visto desde la ventana del hotel. Justo en el momento en que todo eso parecía unirse en una sola imagen, sonó el teléfono. Era una invitación para participar como observador en una reunión a puerta cerrada sobre las negociaciones de gastos de defensa entre Estados Unidos y México. Acepté sin dudarlo. La sala de reuniones estaba en silencio. Los representantes de Estados Unidos se sentaron, exhalando una atmósfera que sugería que, una vez más, México cedería al final. La presión preparada por el ala de línea dura era aún más concreta que antes. Un documento con cifras detalladas sobre el aumento de los gastos de defensa, los plazos y las condiciones de participación en la estrategia contra China estaba sobre la mesa. Pero la actitud del equipo negociador de México era diferente. Un representante negociador mexicano de antes habría leído la atmósfera y utilizado un lenguaje indirecto para llevar la conversación en una dirección que evitara el conflicto en la medida de lo posible. Pero el representante de México ese día dijo algo diferente. Podemos pagar más dinero, pero a cambio,
También debemos discutir la transferencia de ciertas capacidades, derechos de mando y control, y el acceso a la información. La sala se congeló por un instante. Varios de los presentes por parte de Estados Unidos se miraron. Que México pagara más dinero era un escenario esperado, pero que exigiera algo a cambio era una historia completamente diferente. La lógica de aumentar la contribución a cambio de expandir la soberanía militar del propio país, desde la perspectiva de Estados Unidos, era un marco inaceptable. Mientras observaba esa escena, sentí algo que me oprimía el pecho. México ya no era un país que solo recibía facturas. Esta vez, era el que sostenía el bolígrafo para reescribir la factura. Era un intento de cambiar el marco de la negociación en sí, no solo de resistir. Yo ya sabía de dónde venía esa confianza. Lo que había visto directamente en México era la respuesta. La situación en Europa también seguía cambiando. Mientras Estados Unidos continuaba con los debates sobre el reparto de gastos de defensa con los aliados de la OTAN, Europa tomaba decisiones prácticas. Polonia anunció contratos adicionales para sus avanzados sistemas de vehículos blindados y defensa aérea. Rumania y la República Checa se sentaron a la mesa de negociaciones y se informó que Finlandia estaba considerando la introducción de sistemas de detección avanzada. Los representantes de la industria de defensa de Estados Unidos, que observaban esta tendencia en Washington, comenzaron a sentir ansiedad. En un documento de una sesión informativa sobre seguridad europea, me llamó la atención una frase escrita por un analista. Trump amenazó a Europa, pero como resultado, Europa comenzó a buscar a México. Sentí una extraña emoción al leer esa frase. Cuanto más presionaba Estados Unidos a sus aliados, el país que llenaba ese vacío era México. No era intencional. Era un vacío que Estados Unidos mismo había creado. A medida que se extendía la percepción de que Estados Unidos no era confiable, el valor de México, un país que cumplía sus promesas y protegía, aumentaba. La presencia de México aumentaba en proporción directa a la velocidad con la que se desmoronaba la confianza en la alianza. También me reuní con representantes del Instituto de Investigación de Ciencias de la Defensa. Fue una oportunidad para escuchar sobre el estado actual del desarrollo de sus propias capacidades militares. Satélites de reconocimiento propios, sistemas de defensa antimisiles de tipo mexicano, sistemas de interceptación de largo alcance, sistemas de inteligencia artificial para la defensa, fuerzas no tripuladas. Cada uno de los elementos se desarrollaba en una dirección que permitía la operación independiente sin el apoyo de Estados Unidos. La velocidad de progreso también era más rápida de lo esperado. Un investigador añadió una frase mientras explicaba: "No estamos tratando de reemplazar a Estados Unidos. Solo estamos tratando de convertirnos en un país que pueda resistir incluso si Estados Unidos no está". De esas palabras, pude ver la estrategia de México. No era anti-estadounidense ni pro-estadounidense. Estaban tratando de establecer una posición que no chocara con Estados Unidos, pero que tampoco se viera sacudida por los caprichos de Estados Unidos. Para no ceder cuando Estados Unidos ejerciera presión, necesitaban mantener un cierto nivel de capacidad por sí mismos. México había estado preparando esto en silencio y de forma constante. En ese momento, por primera vez, sentí respeto por México. El día que regresé completamente a Washington, me encontré de nuevo con el general de línea dura. Él seguía con la misma lógica. México al final no puede arreglárselas sin Estados Unidos. Si los presionamos un poco más, al final pagarán. Esta vez, abrí la boca. No, es diferente. México ya no es el México de antes. Pueden resistir mucho más tiempo de lo que pensamos. Él se rió con desdén. ¿Cómo puede un país de esa categoría convertirse en una gran potencia solo por vender algunos vehículos blindados? Le dije con calma. El problema no es que hayan vendido algunos tanques. Es que pueden producir, pueden resistir, y están listos para defenderse. El general no continuó. No sé si se quedó sin palabras o si me ignoró. Pero en ese instante, sentí que algo había cambiado. El hecho mismo de que yo, por primera vez, hubiera refutado en esa dirección, era algo a lo que no estaba acostumbrado. Esa noche, caminé solo por la orilla del río en Washington. El Potomac fluía silenciosamente en la oscuridad. Reflexioné lentamente sobre lo que había visto hasta ahora.
Estados Unidos sigue siendo un país fuerte, pero ya no es un país que puede controlar a todos sus aliados como antes. Los movimientos de Europa y México ahora mostraban que la fuerza militar por sí sola no puede mantener unida a una alianza. México, por otro lado, era diferente. Se estaba volviendo cada vez más fuerte, en silencio pero con claridad. Saqué mi laptop y escribí una frase. México es el aliado que mejor conoce las debilidades de Estados Unidos, y se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para explotar esas debilidades. Después de escribir esa frase, miré el río por un rato. Días después, el presidente apareció en una rueda de prensa. Vi la transmisión en vivo desde mi oficina. Mencionó a México por su nombre. Estamos gastando demasiado dinero en México. México debe pagar más. De lo contrario, nos veremos obligados a ajustar nuestras fuerzas. Tan pronto como terminó esa declaración en la pantalla, una avalancha de notificaciones de última hora inundó mi teléfono. Posible retirada de fuerzas estadounidenses de México, crisis en la relación bilateral, preocupación por el colapso de las negociaciones de gastos de defensa. Los principales medios de comunicación estadounidenses entraron en modo de emergencia, y los medios mexicanos hicieron lo mismo. Mientras observaba esa escena, pensé, finalmente comenzó. Trump realmente estaba poniendo a prueba a México. La reacción de México fue rápida. El tipo de cambio se disparó. El índice bursátil se tambaleó considerablemente desde el inicio de la negociación. Periodistas extranjeros inundaron las calles de la Ciudad de México, y la clase política mexicana entró en modo de emergencia. Las pantallas de televisión estuvieron llenas durante todo el día de programas especiales que cubrían la crisis de la relación bilateral. La sociedad mexicana se dividió. Por un lado, se clamaba en voz alta: ahora no es el momento de irritar a Estados Unidos. Si la presencia estadounidense disminuye, la economía y la seguridad se verán afectadas simultáneamente. Debemos ser realistas. Del lado opuesto, surgió una postura completamente inversa. Si volvemos a ceder, seremos manipulados una y otra vez. Esta vez, debemos resistir hasta el final. En las calles, en la radio, en Internet, las dos voces chocaron. Mientras observaba esa escena en tiempo real desde Washington, por primera vez sentí ansiedad. Quizás he sobreestimado a México. Si este conflicto se profundiza, ¿no colapsará primero el interior de México? Pero la siguiente respuesta del gobierno mexicano volvió a desafiar mis expectativas. Se celebró una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, y el gobierno mexicano no eligió el camino de ceder inmediatamente a la presión estadounidense. El contenido anunciado fue en la dirección opuesta. La promoción temprana de proyectos de satélites de reconocimiento propios, la expansión del presupuesto para sistemas de misiles de largo alcance, el aumento de las exportaciones de la industria de defensa y el fortalecimiento de la cooperación con Europa, y la reevaluación de los cronogramas para la transferencia de capacidades militares. El presidente de México declaró oficialmente: nosotros cooperamos, pero no nos sometemos. Una alianza debe ser respetada, no coaccionada. En el instante en que esa declaración fue transmitida, contuve la respiración por un momento. Eran palabras mucho más fuertes de lo esperado. Era una refutación directa a Estados Unidos. Cuanto más aumentaba la presión el equipo de Trump, México, en lugar de retroceder, se volvía aún más firme. Incluso entre el pueblo mexicano, que al principio estaba ansioso, la atmósfera comenzó a cambiar gradualmente. La voz de que debían resistir se fue haciendo cada vez más fuerte. Las entrevistas a ciudadanos en los medios de comunicación mostraban palabras como: tenemos miedo, pero esta vez debemos llegar hasta el final. Volví a tomar un avión a la Ciudad de México. Necesitaba verificarlo directamente en el lugar. Era evidente que México estaba agitado, pero necesitaba ver con mis propios ojos si esa agitación llevaría al colapso o a un resultado diferente. Al llegar a la Ciudad de México, sentí inmediatamente la atmósfera. Mientras me trasladaba del aeropuerto al centro, las noticias informaban constantemente sobre la relación bilateral. Las expresiones de la gente eran graves y la ansiedad flotaba en el aire. Pero dentro de esa ansiedad se mezclaba algo diferente.
No era pánico. Era algo cercano a la determinación. Me reuní de nuevo con el estratega de política exterior y seguridad de México. El lugar no era una cafetería, sino una tranquila sala de reuniones. Parecía cansado. Probablemente había estado lidiando con la situación de emergencia durante días. Le pregunté con honestidad. México está en peligro ahora. El mercado de valores se tambalea y la gente siente ansiedad. ¿Realmente está bien? Él miró por la ventana por un momento y luego dijo lentamente, no, no está bien. Nosotros también tenemos miedo. Si la presencia estadounidense disminuye, nos sentiremos ansiosos de inmediato. Lo escuché pronunciar la palabra miedo por primera vez. Esa franqueza me pareció aún más fuerte. Pero si cedemos por miedo, tendremos que vivir bajo coerción por el resto de nuestras vidas. Volví a preguntar, aún así, ¿no es una elección demasiado peligrosa? Él miró por la ventana una vez más y luego dijo, no es que estemos tratando de vivir sin Estados Unidos por primera vez ahora. Estamos demostrando que hemos estado preparándonos para resistir incluso si Estados Unidos no está. Al escuchar esas palabras, guardé un largo silencio. México no era un país que resistía porque no conocía el miedo. Era un país que resistía a pesar del miedo. Un país que, a pesar de tener miedo, se esforzaba por no ser dominado por él. No era fuerza, sino entrenamiento. Era un entrenamiento acumulado durante décadas de crisis. De camino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, miré por la ventanilla del coche. La noche de la Ciudad de México pasaba volando. Las luces no flaqueaban. La ciudad seguía moviéndose como siempre. Incluso cuando llegó la crisis, no se detuvo. En el avión de regreso a Washington, abrí mi laptop, leí de nuevo las notas que había estado escribiendo y añadí 2 frases nuevas. La coerción al estilo Trump no puede debilitar a México. Más bien, está transformando a México en un país más independiente y fuerte. Después de guardar esa frase, por primera vez, pude respirar con tranquilidad mientras miraba las nubes por la ventana. Era cierto que México estaba temblando, pero ahora sentía que podía entender hacia dónde se dirigía ese temblor. No era un país que había sido fuerte desde el principio, sino un país que se había vuelto fuerte al resistir. A los pocos días de regresar a Washington, la atmósfera comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños indicios, una línea en un memorándum interno del Departamento de Defensa, una nota al PAI en un informe de un think tank, conversaciones susurradas en los pasillos del Congreso. Cuanto más intensificaba la administración Trump la presión sobre México, más voces en la dirección opuesta comenzaban a alzarse dentro de Estados Unidos. Esas voces estaban inicialmente bajo la superficie, pero una tras otra comenzaron a surgir en el ámbito público. Un senador declaró públicamente, las fuerzas de seguridad conjuntas en México no solo protegen a México, son un activo fundamental que contiene a otros adversarios y gestiona toda la región. En el momento en que usamos esas fuerzas como una carta de amenaza, lo que perdemos no es la fuerza, sino la estrategia misma. Un experto en defensa dijo en una entrevista televisiva, los beneficios a corto plazo de presionar a México son mucho menores que las pérdidas estratégicas que se producirían al perder a México. El cálculo en sí es incorrecto. Mientras observaba esa escena, por primera vez sentí alivio. Se confirmó el hecho de que la sensación de crisis que yo había sentido solo durante los últimos meses, otras personas dentro de Estados Unidos también la compartían en la misma dirección. Era el momento en que la lógica del equipo de Trump comenzó a flaquear. La premisa de que México cedería si era amenazado, la premisa de que la cooperación en seguridad con México era un costo y no un activo, comenzó a ser refutada desde dentro de Estados Unidos. La situación en Europa siguió moviéndose a favor de México. Mientras Estados Unidos repetía la presión sobre los gastos de defensa a los aliados de la OTAN, Europa continuaba con sus elecciones prácticas. Polonia anunció oficialmente contratos adicionales para sus avanzados sistemas de vehículos blindados. Rumania entró en negociaciones para la adquisición de sistemas de detección avanzada, y Finlandia firmó contratos adicionales por municiones. Se informó que la República Checa y Noruega también se estaban moviendo en una dirección similar.
La industria de defensa de Estados Unidos comenzó a sentir tensión. Un ejecutivo de la industria de defensa me llamó individualmente y me dijo: Trump está amenazando a nuestros aliados, pero mientras tanto, México nos está quitando el mercado que deberíamos proteger. Los países europeos ven inestable la política estadounidense. Por otro lado, México cumple sus plazos de entrega y sus promesas. Es solo eso. Esas palabras no se referían solo al mercado de defensa, se referían a la confianza. Cuanto más Estados Unidos sacudía la alianza, México construía silenciosamente esa confianza en su lugar. Se estaba creando una estructura en la que, paradójicamente, el valor de México aumentaba cuanto más fuerte era la presión. Era un resultado que Estados Unidos mismo había provocado. Me volví a encontrar con el general de línea dura. Él seguía repitiendo las mismas palabras. México todavía no puede arreglársela sin Estados Unidos. Si los presionamos un poco más, al final cederán. Esta vez, le dije con calma, sin emoción. No, general, México ya no nos teme. Él se rió con desdén. ¿Cuánto tiempo puede resistir un país de esa categoría sin Estados Unidos? Lo miré y le dije lentamente: el problema no es si México puede resistir. El problema es si nosotros podemos resistir sin México. En ese instante, detuve mis palabras. Recordé de dónde venía esa frase. Fue la frase que me dijo un alto funcionario en el pasillo del Pentágono, la noche en que comenzó toda esta historia, hace unos meses. En ese momento, no pude entender el significado de esas palabras. Pensé que era ridículo, pero ahora las estaba devolviendo a otra persona, con una comprensión completa. El general se quedó sin palabras. Intentó decir algo, pero cerró la boca y se fue. Mientras miraba su espalda, por primera vez sentí que yo mismo había cambiado por completo. Después de eso, el gobierno mexicano anunció un plan de autodefensa a gran escala. La transferencia de capacidades militares, la expansión de los satélites de reconocimiento propios, el desarrollo de sistemas de interceptación de largo alcance, la producción en masa de aviones de combate nacionales y sistemas de defensa antimisiles, y la expansión de la cooperación en defensa con Europa, Oriente Medio y el sudeste asiático. Fue un anuncio que incluso incluía cronogramas y presupuestos específicos. El presidente de México se dirigió a la nación. Nosotros cooperaremos con Estados Unidos, pero la seguridad y la soberanía de México serán decididas por México. Mientras veía esa declaración en la pantalla de mi oficina, me quedé sentado por un momento. Hace unos meses, habría clasificado esa declaración como una fanfarronada, o la habría analizado como palabras imprudentes que irritarían a Estados Unidos. Pero ahora, yo era diferente. Sabía que esa declaración no era una fanfarronada. Había visto directamente que había una industria, una fuerza militar y la voluntad del pueblo que respaldaban esas palabras. La reacción del pueblo mexicano también estaba cambiando. Al principio, la ansiedad y el miedo eran abrumadores, pero a medida que pasaban los días, una atmósfera diferente comenzó a crecer. Las palabras de las entrevistas a los ciudadanos se transmitían por las noticias. Estados Unidos es importante, pero nosotros tampoco podemos depender para siempre. Tengo miedo, pero creo que esta vez debemos resistir. Sabemos a quién debemos agradecer por haber llegado hasta aquí, pero eso no significa que podamos vivir bajo su sombra para siempre. Mientras escuchaba esas palabras, finalmente comprendí lo que poseía la gente de este país. La fuerza de conocer el miedo, pero de no dejarse vencer por él. No era algo con lo que se nacía, era algo que décadas de historia habían forjado en esta gente. Regresé a mi oficina en Washington y abrí mi informe final. Cambié el título. México ya no es un objeto de protección. Y escribí una por una las frases centrales. México no es una carga para Estados Unidos, sino un activo esencial para la estrategia estadounidense. En el momento en que se presiona a México, Estados Unidos perderá mucho más. Una alianza ya no es una relación de dominación y sumisión. Ahora es una relación de interdependencia. Después de imprimir el informe, miré por la ventana por un rato y murmuré para mis adentros. Estaba equivocado. México era un país mucho más fuerte de lo que pensábamos. Esas palabras no contenían remordimiento.
Eran las palabras de una persona que después de 22 años había encontrado por primera vez la respuesta correcta. Después de entregar el informe, volví a tomar un avión a México. Esta vez, el propósito no era investigar o analizar. Quería confirmar la última respuesta directamente. No el México de los documentos o el México de las sesiones informativas, sino que quería pararme físicamente en esa tierra y sentir este país con todo mi ser. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladarme al centro, miré por la ventanilla del coche. Las chimeneas de las fábricas de semiconductores se veían a lo lejos, y los camiones de logística circulaban sin parar por las autopistas. A medida que me acercaba al centro, los letreros de las industrias de defensa, la manufactura avanzada y los institutos de investigación saltaban a la vista. Veía el mismo paisaje que cuando llegué a México por primera vez, pero la sensación era completamente diferente. En ese momento, era solo una ciudad en rápido movimiento. Ahora, sentía que algo gigantesco estaba siendo diseñado y construido dentro de ella. Volví a recorrer los astilleros, las fábricas de defensa y las instalaciones de investigación de defensa en Veracruz, Guadalajara y Tijuana. En mi primera visita, cada uno de ellos parecía separado, pero esta vez fue diferente. Los semiconductores y la manufactura avanzada, la defensa y la energía, la tecnología militar y las cadenas de suministro estaban interconectados, formando un flujo gigantesco. No era que una sola área fuera excelente. Todas ellas estaban orgánicamente entrelazadas y funcionando. México era un país que sabía cómo unir la industria y la tecnología, la seguridad y la diplomacia. Durante 22 años, había analizado decenas de países, pero nunca había visto una estructura tan estrechamente conectada. Cuando me paré en un astillero moderno, no pude apartarme del lugar por mucho tiempo. Enormes buques se construían en los diques secos. Miles de técnicos trabajaban en silencio. Las grúas se movían lentamente, las chispas de soldadura volaban y las estructuras de acero tomaban forma gradualmente. De pie en ese lugar, recordé de nuevo las palabras del representante de Finlandia. El único país que puede construirlos a tiempo es México. Ahora entendía que esas palabras no eran solo una evaluación técnica, sino palabras que captaban la esencia de este país. En Washington, la atmósfera ya estaba cambiando. Recibí informes de que la forma en que se veía a México dentro del Congreso y el Pentágono estaba comenzando a cambiar. Los informes que decían que no se debía presionar a México a la ligera comenzaron a circular silenciosamente, y se estaba redefiniendo que las fuerzas de seguridad conjuntas en México no solo protegían a México, sino que eran un activo fundamental para la estrategia general de Estados Unidos. En una reunión a puerta cerrada, un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo: «México ya no es un cliente que paga por la defensa. México es un socio que diseña la estrategia de Estados Unidos con nosotros». Mientras escuchaba esas palabras, recordé la escena de la sala de reuniones de hace unos meses, el lugar donde los generales trataban a México como una partida de una factura. Habían pasado solo unos meses, pero muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. No era que México hubiera cambiado, era que Estados Unidos había comenzado a ver a México de nuevo. Me reuní de nuevo con el general retirado de las Fuerzas de Defensa Mexicanas en la Ciudad de México. Él seguía siendo tan tranquilo como siempre, no se jactaba ni se ponía en primer plano. Mientras le contaba lo que había visto directamente hasta ahora, le pregunté: ¿México fue tan fuerte desde el principio? Él pensó por un momento y luego sacudió la cabeza. No fuimos un país fuerte desde el principio. Experimentamos la guerra, las cenizas del post-revolución, fuimos pobres y siempre temimos ser abandonados. Pero precisamente por eso, nos hemos convertido en un país más resistente. Él hizo una pausa y continuó: sobrevivimos a las guerras pasadas, reconstruimos el país desde las cenizas, superamos la crisis económica compartiendo el dolor y también hicimos crecer nuestra economía en medio de la amenaza del vecino del norte. Cuando las exportaciones se detuvieron debido a las fricciones comerciales, desarrollamos nuestra propia tecnología de materiales. Cuando las cadenas de suministro se cortaron debido a la pandemia,
Nuestras fábricas no se detuvieron. Siempre hemos aprendido a sobrevivir en medio de las crisis. Esa es nuestra fuerza. Frente a esas palabras, no pude decir nada. Ahora entendía claramente cuál era la verdadera fuerza de México. No eran las armas, no eran los astilleros o las fábricas de defensa. Era la historia de la gente de este país que había convertido cada experiencia de crisis en un recurso. En el coche de camino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tuve la última conversación con el estratega de política exterior y seguridad de México que había conocido por primera vez. Le dije honestamente, al principio, pensé que México finalmente cedería, que si Estados Unidos ejercía presión, no podrían resistir. Él sonrió y dijo, nosotros también teníamos miedo, pero no podíamos darnos por vencidos solo por tener miedo. No queríamos tener un conflicto con Estados Unidos. Simplemente, no queríamos volver a ser un país que no pudiera sobrevivir sin el permiso de nadie. Por la ventanilla del coche, el paisaje nocturno de la Ciudad de México pasaba volando a gran velocidad. Incluso de noche, las luces de la ciudad no se apagaban. Incontables luces brillaban en sus respectivos lugares. Mientras observaba ese paisaje, pensé en lo que representaba cada una de esas luces. Fábricas que producían semiconductores, líneas de producción que ensamblaban vehículos avanzados, institutos de investigación que trabajaban toda la noche y la vida de la gente común que sostenía todo esto. Justo antes de abordar el avión, me senté en un banco en la puerta de embarque y abrí mi laptop, y escribí la última frase. Trump intentó calcular el valor de la alianza en dinero, pero México demostró que esa pregunta en sí era incorrecta. El valor de México no residía en el dinero, sino en su capacidad de resistir. Estados Unidos ya no es un país que protege a México. Ha llegado una era en la que Estados Unidos tampoco puede estar completo sin México. Y finalmente, añadí una última frase, y yo, por primera vez, entendí esa verdad al venir a México. Cerré mi laptop y subí al avión. Mientras me sentaba en mi asiento y me abrochaba el cinturón de seguridad, recordé de nuevo las palabras que había escuchado en el pasillo del Pentágono el día en que comenzó esta historia. ¿Podremos nosotros arreglárnoslas sin México? Ese es el problema. En ese momento, esas palabras eran extrañas e incómodas. Ahora, sé que esas palabras eran correctas. El avión comenzó a rodar por la pista. Fuera de la ventana, las luces de la Ciudad de México se alejaban. No aparté los ojos de la ventana hasta que esas luces desaparecieron de mi vista. ¿Qué sentimientos les ha provocado esta historia? Espero que este viaje, en el que un estratega estadounidense, que una vez consideró a México como un país al que debía proteger, llegó a la conclusión de que Estados Unidos tampoco podía estar completo sin México, después de caminar con sus propios pies y verificar con sus propios ojos, haya dejado algo en sus corazones. México es un país sin igual en la historia de la humanidad, que se levantó de las cenizas de la posguerra para convertirse en una de las principales economías del mundo y una potencia global en la manufactura y la tecnología. Si nos apoyan suscribiéndose al canal y dándole me gusta, podremos ofrecerles historias aún más interesantes. Hemos compartido un episodio conmovedor de una perspectiva internacional. Gracias.